Buenas noches, gracias a cada uno de ustedes en este rato que están aquí presentes. Los saludo muy cordialmente con ustedes aquí, muy puntualmente, para asistirles. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, con una labor de más de 25 años, administradora del portal educativo www.infoyoyate.tk. Y comenzamos con la ejecución de la conducción del video número 33 del proyecto educativo de la base de datos relacional Colegio Virgi Coruma, módulo personas. Estamos exactamente en el procedimiento que tiene que ver con las consultas. Entonces, quiero hacer un gran paréntesis aquí, porque lo que a continuación voy a exponer es un tema que tal vez muy rara vez la gente lo toca, y concretamente es porque son cuestiones netamente de programación. Pero oigan bien a esta parte. Esto que yo voy a explicar es muy importante, es requerible en nuestra base de datos relacional Virgi Coruma, en la parte de usuarios, por la razón siguiente, porque como ustedes se darán cuenta, en la medida que vamos avanzando se van creando nuevos y nuevos formularios, nuevas consultas, informes, etcétera. Entonces esto implica que vamos empezando a crecer en dimensión, y es necesario que ya para este punto entonces empecemos a adoptar una nueva forma de trabajar el sistema de los usuarios. ¿Bien? Y más específicamente cuando ya no son poquitas las tareas, sino ya empiezan a ser muchas las tareas. Entonces ustedes han podido conocer que en anteriores explicaciones que yo realicé con respecto a los usuarios, explicaba pues un término que era un sí condicional, y estipulaba en este caso el número del usuario, la clave, ¿no es cierto? Y también el permiso, ¿no? Bueno, pero esto cuando se estipulaba, entonces con función a eso, abríamos un select case, y en el case entonces referíamos determinadamente, de acuerdo al permiso, la parte que teníamos que tocar, es decir, el formulario al cual teníamos que llegar. Entonces, en este momento, la información que trataré es tan vital para empezar a conocer de qué manera esa parte se puede disminuir notablemente, ¿no es cierto? Pero que siga siendo, asimismo, funcional. ¿De acuerdo? Entonces, el caso a seguir es así. Yo voy a mostrarles a ustedes aquí con detalle y explicándoles cosa por cosa esta información, pero con función a otra base de datos un poquito más pequeña, pero solamente hablando del tema, de ese tema en especial. Bueno, entonces vamos al caso. Cogemos de acá y vamos a prestar mucha atención a lo que yo les voy a contar. Esta parte que yo les voy a contar a ustedes, justamente la tuve que tratar porque sucede que dentro de todos mis clientes nació uno que muy particularmente me llevó al evento de empezar a trabajar una cosa importante como es esa. Me tocó duramente investigar, porque créanme que no, para mí no fue fácil esa función que aprendí. Además porque en la internet pues encontrar algo como que sea exacto y que sea tan efectivo es muy difícil. Busqué un tanto número de sitios web donde se habla del tema, blogs, web, etcétera. Cualquier cantidad de conceptos escritos de parte de Microsoft, etcétera, pero algunos tantos de pronto cuando las explicaciones se presentan no son como tan firmes, como tan concretas. Entonces ahí quedan muchas lagunas para aquellas personas que la intentan abordar. ¿De acuerdo? Entonces yo dije, bueno, yo me voy a tomar esa tarea porque necesito pues hacer bien el trabajo para esa persona. Y bien,
agoté hasta el último recurso y aprendí a manejar esa parte y puntualicé muy efectivamente en esa parte y quedé completamente satisfecha al momento de ver mis logros con función a esa parte. Ahora dije yo, esto es tan interesante que vale la pena poder exponer esto a todos los usuarios que ya se encuentran inscritos en InfoYayate, que son más de 1252 usuarios que en cierta manera con sus visitas y con su permanente dedicación a nuestro canal, ustedes mismos nos han ayudado a crecer y creo que se lo merecen, que nosotros aquí también estemos trabajando mucho para ustedes y llevándoles tema interesante para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos así, tengo una base de datos que se llama prueba usuarios Opus, se llama así. Entonces, esta basecita de datos es pequeña, es muy pequeña relativamente. Los elementos que tiene son también muy pocos, no es gran cosa. Todo lo que tiene en total son exactamente 7 objetos. Tiene 4 tablas, tiene una consulta que tiene que ver con anexo y tiene 2 formularios. Eso es todo lo que pinta esta basecita, no más. ¿Por qué? Porque la idea es que con esta base se pueda explicar esas cosas y que la persona que las conozca, que las vea, que quede muy claro el tema. Para que así mismo después usted mismo incursione en aplicar lo que conmigo hoy está aprendiendo. Entonces, bien, primero que todo, yo estipulé 4 tablas así. Una de acceso que tiene consigo la información siguiente. Tiene una estructura donde se compone de 5 campos. Entonces, los 5 campos son usuario ID, nombre de usuario, clave, permisos, admitido. ¿De acuerdo? Ahora, esta tabla como tal conserva la siguiente estructura y sus propiedades de campo así. En el ID usuario es un número, no tiene más cosas. En el nombre de usuario es de 40 con un formato mayor que, es un comodín que permite que cuando uno escribe la información todas las letras quedan en mayúsculas, no más. La clave tiene 15, pero de igual manera generalmente la máscara de entrada aquí yo la recomiendo que le pongan esta palabrita, contraseña, ¿no? Yo se la había quitado, pero ustedes le deben de poner contraseña. Bueno, listo. Lo otro, están los permisos, están 30, pero ella se encuentra por búsqueda, se encuentra ligada a una tabla. La tabla se llama permisos autorizados, aquí está, permisos autorizados. Es simplemente un ítem donde se exhibe una lista de cuántas tareas el usuario puede elaborar, ¿de acuerdo? Y aquí se invocó para que trabajara como un asistente para búsqueda de referencia, ¿de acuerdo? Por eso está ahí presente. Y tenemos otro que se llama admitido, que es simplemente una casilla de selección, y esta casilla de selección tiene en particular algo así. En el valor predeterminado tiene el valor que se llama -1. ¿Qué es -1? -1 simplemente es un valor que asume la casilla de verificación como diciendo está marcada, es decir, está verdadera. ¿De acuerdo? Cuando no está marcada con una marca, está en falso y tiene un valor que es el 0. ¿De acuerdo? Entonces, esos fueron todos los elementos que se incluyeron en el acceso y se guardó esta información y después se incluyeron datos. Entonces, en los datos se ponía aquí un usuario, se ponía el nombre del usuario, ¿sí? La clave, el permiso, y aquí en el admitido automáticamente ya sale ese dato como tal. Yo aquí voy a coger y voy a crear otro campo. Voy a crear un campo aquí que se llamaría así. 1.019, vamos a ponerle aquí 695, 613. 695, 613, bueno. ¿Cómo lo voy a llamar? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, otro nombre. Voy a poner aquí Rodríguez Yaya Michael. Ok. Y en la clave, voy a ponerle una clave que en este caso sería, por ejemplo, vamos a ponerle así.
la K, la E, I, N, T, Ken, no más. Y qué actividad va a realizar. Aquí con F4 abrimos, ahí dice compras, consultas, ingresos, inventario, novedades, presupuesto, ventas. Entonces vamos a decirle que maneja ventas. Listo, ya la casilla de admitido está marcada por regla general porque está conservando como propiedad de campo un valor predeterminado que está equivalente a -1 y punto. Se guarda entonces este usuario, se guarda, se cierra. Tenemos el permisos autorizados, eso es un solo campo, ahí lo pueden apreciar. Entonces este solo campo que está acá no tiene sino solamente este ítem, está relacionado, pero ahorita ya les muestro por qué está relacionado. Cuando ustedes lo miran acá, por ejemplo, yo tengo acá en este campo que es alfanumérico, es un campo tipo dato de texto corto. Tiene los siguientes sitios: compras, consultas, ingresos, inventario, novedades, a retirar, presupuestos, venta. Podría seguir creciendo porque, ya les digo, podría haber infinidad de cosas por hacer, pero por ahora esos son los que están prescritos. Bueno, guardamos ahí, cerramos acá. En la parte de usuarios, es una tablita sencilla, siempre será una tabla de un registro, porque la idea es que él reciba la información en ese momento de lo que se está procesando en el ingreso de los usuarios, y él lo que inmediatamente hace es capturar la información por medio de la estipulación del origen de registro, donde estamos haciendo como llamado a usuarios, ¿no? Entonces, en el origen de control estarán enunciados los nombres de los campos, como en este caso user, pass, tarea, fecha, hora. Es decir, que entonces cuando coge los valores, lo que él hace es ir y colocar los valores respectivamente en cada uno de sus campos con la ayuda del origen de control. ¿De acuerdo? La entrada, eso no lo va a manejar nunca, porque ella por defecto pues irá cambiando relativamente. Bueno, entonces acá la idea es que usuarios reciba datos que van a ser originados en un formulario. Bueno, entonces acá usuarios, cuando nosotros miramos la lista de diseño de usuarios, en particular hay un campo que siempre va a estar conectado, ¿sí?, permanentemente. En este caso es usuario, o sea, user, es un campo tipo dato número, ¿no es cierto? Pero por medio de la búsqueda estará conectado. Aquí no lo tenemos aquí conectado, está solo. Lo mismo el pass también, tarea, fecha, hora. Aquí en el pass también es una clave, o sea, la máscara de entrada también es una clave. La tarea, el permiso que tiene que habilitar, la fecha, la hora, pero aquí no vamos a manejar ninguna asistente para búsqueda de referencia, porque aquí solamente los datos van a quedar planitos, o sea, lo que vaya votando el formulario como tal, lo va almacenando en esta tabla que se llama usuarios. Pero esta tabla que se llama usuarios, como siempre va a tener es un solo registro, cada vez que ese registro ingresa es un dato nuevo, ¿no? Porque está incorporando nueva fecha y la nueva hora y tal vez un nuevo usuario con su respectivo paso, ¿ok? Bueno, punto ahí. Entonces ya hemos hablado de accesos, hemos hablado de usuarios, hemos hablado de permisos autorizados. Ahora, en la misma manera está otra tabla que se llama historia bitácora usuarios. Entonces es igualita a la de usuarios. Tiene entrada y de entrada, usuario, user, pass, tarea, fecha, hora. Las propiedades de campo son iguales como en el otro. Listo. ¿Qué es lo que hará? Tendrá la función de estar permanentemente recibiendo registros una y otra vez cuantas veces estemos ingresando al formulario que tiene que ver con el ingreso de usuarios, ¿de acuerdo? Por la labor que tengamos que realizar en la empresa, o en el colegio, o donde sea, etc. Entonces aquí guardamos y se cierra esa parte. Seguidamente vamos a tener aquí una consulta anexo. Vamos a activarla para poder editarla y ver su estructura, cómo se encuentra ella diseñada. Clic derecho, vista diseño.
Entonces aquí, en esta consulta de actualización, como aquí está de anexo, aquí está marcada el tipo de consulta, se llama anexar. Entonces, ella inicialmente trae aquí consigo lo siguiente, trae en usuarios acá, pueden apreciar, usuarios está esa tabla, entonces tiene sus elementos, hemos incorporado en el data query todos los datos como son, user, path, tarea, fecha y hora. Y después, ¿qué hicimos? Cuando le damos clic en anexar, es simplemente nos pregunta, va a anexar esta información a qué tabla. Entonces, ¿a qué tabla se va a anexar eso? A historia, bitácora, usuarios. Entonces, cuando se le dice eso, quiere decir que al anexar, entonces el dato contenido en user lo anexa a la tabla historia, bitácora, usuario. Lo mismo hará con path, luego irá con tarea, luego con la fecha y luego con la hora. ¿De acuerdo? Bueno, punto ahí. No hay nada más ahí. Esta consulta de anexo no se activa, sino solamente será activada por medio de la ayuda del procedimiento o código Visual Basic que se estipule en el formulario, donde jugará un papel importante esta consulta de anexo. Bueno, entonces aquí hacemos un clic derecho, le decimos aquí guardar, clic derecho, le decimos cerrar, ¿no? Cuando usted la está creando, usted siempre se va por crear, se va por diseño de consulta, y allá usted le define un nombre, y después en el data query, entonces tiene que primero mostrar tablas y llegar a la tabla que necesita, y ahí entonces agregar todos los campos en el data query. Cuando le dice anexar, le pregunta, ¿a qué tabla se va a inclinar por usar? Entonces le dice, no, yo voy a tomar en este caso usuario. Entonces con función a eso, perdón, usuario, y entonces con función a historia, él lo que hace es como coger y hacer una copia y mandar al otro lado, ¿no es cierto? Por medio de esta instrucción anexar. Entonces manda la información que tiene el usuario, ¿a dónde? A la historia, bitácora, usuarios. Y así de esa manera se va incrementando. Yo, por ejemplo, aquí tengo una pruebita de mi historia de bitácora, ahí podemos darnos cuenta de como 4 registros ya montados. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? Porque he estado entrando a ese formulario para hacer una tarea determinada. Entonces la tarea generalmente tiene permisos. Bueno, una cosa también importante es, vamos a hablar ahora concretamente de nuestro formulario estrella. Este formulario estrella, lo llamo así, se llama FRM Usuarios Ingresos. Entonces yo lo voy a activar primero con un clic derecho. Voy a decirle acá, en este caso, voy a decirle aquí, a ver, clic derecho, a ver, clic derecho, entonces le voy a decir acá, abrir. Cuando yo le digo abrir, pues simplemente el formulario se abre. Si yo le doy doble clic en el ítem, igual también se abre. Entonces abro. Me sale esta pequeña presentación. Entonces esta presentación que tengo yo acá, ¿qué es lo que hace? Cuando yo justamente aquí con F4 voy y llamo, entonces encuentro que visualizo todos los nombres de los usuarios, sus nombres, sus permisos y si está autorizado, ¿sí? Entonces, de esos que están ahí, yo voy a entrar a uno, voy a entrar, por ejemplo, puede ser al último, ¿no? Entonces, al último, me paro sobre este. Cuando oprimo un enter, el dato que va a quedar de los 4, de esas 4 columnas que están ahí, el dato que va a quedar es el primero, que corresponde al código de la persona. Entonces, en el darle un momento en enter, quedó el número registrado. Entonces, él me dice, por favor, ¿cuál es la clave? Si, por ejemplo, yo escribo una clave que no se encuentra estipulada, por ejemplo, yo escribo PLIYU, por ejemplo, escribo esa clave, le doy un enter, él inmediatamente ¿qué hace? Toma una lectura y me rebota un cuadro de mensaje con el valor de, por ejemplo, en este caso, de usuario, otro con el valor de la clave, ahí me dice que es Ken, la clave, ventas, que es el permiso, y me dice lo siguiente, él va y entra y revisa y valida, dice, ay caramba, usted tiene un valor así, y justamente con otro valor que es así, no están los dos coincidiendo. Como no están coincidiendo, entonces no se toma la lectura de la situación verdadera, sino de la situación falsa. Y la situación falsa denuncia que se debe presentar un cuadro de texto, un cuadro de mensaje
incorporado dentro de él un mensaje como el siguiente: la clave ingresada es incorrecta, el sistema suspende su acción. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo escribí la clave incorrecta, no queda más que cuando dé un enter, el sistema me saca totalmente. ¿Sí? Es decir, me sacó, pero cuando me sacó no grabó nada. O sea, no grabó ningún dato en usuarios, menos fue y lo anexó a historia de bitácora usuarios. ¿De acuerdo? Voy a volver aquí a ingresar. Pero ¿qué pasa si yo hago lo contrario? Cuando yo voy y, por ejemplo, digito allá, en este caso abro con F4 y elijo el último, ¿no? Y aquí justamente le escribo la clave, entonces escribo Ken, ¿sí? Esta parte que está acá, clave Ken, simplemente nosotros la podemos enmascarar con la palabra contraseña, para que no se tenga que ver lo que uno está escribiendo, ¿no? Bueno, pero de momento, otra cosa también interesante que les quería contar era que cuando se inscribe el número del usuario, nótese que aquí ya aparece de quién es ese número, ¿no? Ese número del usuario señor Rodríguez Yaya Michael tiene un permiso que es el de ventas y está autorizado. Cuando está autorizado está representando el término -1 y eso quiere decir que está incorporado. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy clic acá, cuando yo oprimo la tecla Enter en clave? Ahí va a empezar a gestionar un proceso. Entonces, primero hace lectura del usuario, luego hace lectura de la clave, luego hace lectura de ventas y entonces va a montar un cuadro de mensaje con la siguiente información exhibida en ese cuadro de mensaje. Dice, encontramos que su registro y su clave son correctos, dando autorización al ingreso del sistema. Cuando yo le doy un enter, inmediatamente me llevará al módulo principal, es decir, a este formulario que se llama módulo principal. Pero, aparte de eso, voy a hacer aquí un clic derecho y digo cerrar todo, pero aparte de eso, ¿qué sucedió? Que la historia de bitácora usuarios se agregó uno nuevo, ese nuevo es el 5, el número que yo acabo de digitar con la clave, el permiso, la hora y exactamente la fecha y la hora en que estamos, ¿no? Entonces, ese es el registro que queda. Pero ¿por qué ese registro quedó así? Porque sencillamente en usuarios venía así, ¿sí? O sea, él primero va y rebota a usuarios, y de usuarios después rebota a la historia bitácora usuarios. Ahora, empecemos a desvelar un tanto esta parte interesante de cómo hemos llegado a ese resultado. Bueno, entonces cerramos acá, cerrar todo. Entonces volvemos otra vez al formulario que se llama FRM usuarios ingreso. Clic derecho, vamos a decirle acá la vista de diseño. Entonces bien, en primera instancia, nosotros creamos un formulario, montamos un título en el encabezado del formulario. En el detalle montamos primero que todo cuadros de texto, ¿sí? Montamos el primer cuadro de texto que se llama usuario, el segundo cuadro de texto que se llama clave, luego ponemos unas pequeñas etiquetas, ¿sí? Pero igual agregamos otras etiquetas para distinguir una de la otra, o sea, que la una usuario y al frente aparecerá un detalle, permiso y al frente aparecerá un detalle, autorizado y al frente aparecerá un detalle. Entonces, debajo vamos a poner unos respectivos cuadros de texto y estarán con lo siguiente. Esos cuadros de texto que dice user, pass, tarea, fecha y hora, son cuadros de texto que en cierta manera están siendo trabajados ahí para que almacenen información adentro, ¿no? Yo lo puedo entrar y puedo visualizar si yo quiero, ¿no? Pero usted se dio cuenta que cuando yo activé el formulario eso no se está enviando. ¿Por qué? Porque simplemente está cuadrada la propiedad en la que en el formato donde dice visible no está visible, es decir, está con el término no. Cada uno lo está con el término no. Por ejemplo, acá nosotros vamos a la hoja de propiedades y aquí aparece en formato visible, no. Eso lo está para pass, para tarea, para fecha y para hora. ¿De acuerdo? Bueno, para que esto obviamente construya un registro y lo almacene en la tabla que se llama usuarios, es muy importante
que se enuncie el origen del registro en este formulario, ¿sí? Entonces, si nosotros acá vamos y situamos formulario y vamos a los datos, ahí aparece muy clarito origen de registro usuarios. Es decir, ¿qué significa esta parte? Que cuando usted se para, por ejemplo, sobre estos cuadros de texto, ¿no es cierto? Estos cuadros de texto, si usted quiere que estén ligados con un origen de control, entonces el primero, cuando usted lo acciona, dice hoja de propiedades, usted se dará cuenta, él tiene como nombre, digamos, como nombre objeto, para referirlo en la programación DBA, la palabra reg usuario, como decir registro usuario, ¿no? Listo. En la otra está reg clave, en la otra está reg tarea, la otra está fecha, en la otra está la hora. Pero en el dato, en lo que es pertinente al origen del control, está enunciando como un apuntador, ¿no es cierto? Como diciendo, allá va a llegar ese dato. ¿A dónde? Al campo user. ¿Y cuál es el campo user? Pues es un campo que pertenece a usuarios. Entonces va a estar PAS, que pertenece a PAS, está tarea, que pertenece a tarea, está la fecha y está la hora. Es decir, todos tienen su respectivo cuadro de control, que permite que cuando esto se cierre, toda esta información inmediatamente se almacene en esa tablita, ¿de acuerdo? En esa tablita siempre. Bueno, entonces aquí se le pone esto, las etiquetas de esos cuadros de texto, se le cambia el dato y en vez de lo que estaba diciendo antes, se le pone, por ejemplo, user, path, permiso, fecha, hora, acceso. ¿Listo? Y la otra parte es que todos estos 5 elementos se definen a una propiedad que sería en el formato, en la parte visible que no quede invisible. Es decir, no hace falta verlos, ¿no? No hace falta verlos porque la idea es que solamente están ahí, pero ya ahorita vamos a mirar cómo es que ellos están trabajando. Bueno, de todo esto tenemos lo siguiente. Entonces, cuando nosotros estamos acá, ¿no es cierto? El principio eso es un cuadro de texto, pero yo lo quiero convertir en un cuadro combinado. Entonces, al clic derecho, ¿no es cierto? Clic derecho, vamos aquí donde dice cambiará y le decimos cuadro combinado. Una vez que el cuadro combinado queda existente, este cuadro combinado entonces operaría de la manera siguiente. Debe de tener activado un origen de fila. Entonces, ese origen de fila, ese origen de fila que se encuentra aquí exhibido en la pestaña de datos cuando yo lo abro, tiene a la vista un data query y tiene visible una tabla. Esa tabla que tiene visible se llama acceso. La tabla acceso trae consigo el ID usuario, ¿no es cierto? Pero adicionalmente yo le voy a agregar otros elementos importantes como son el nombre del usuario, el permiso, los permisos y el admitido. Listo, nada más. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos 4 elementos, uno procede a darle clic en cerrar. Entonces él, por ejemplo, pregunta, ¿quiere usted grabar esta instrucción SQL? Entonces acciono con un clic en el botón que se llama aceptar. Y eso ya implica que quedó grabado, quedó esa instrucción grabada. Después, ¿qué tenemos que hacer con este cuadro combinado? Que es donde reserva el número de la cédula del usuario. Bueno, ese cuadro combinado va a ser utilizado en la manera siguiente. Cuando yo me voy aquí a los eventos, me iré a una propiedad de uno de estos tantos eventos que tengo acá, una propiedad que sería al cambiar. Y ahí entonces, como le doy clic en los 3 puntos, ¿no es cierto? Al darle clic en los 3 puntos, pues va a salir simplemente una pequeña ventanita y dice asistente para generar algo, ¿no? Un evento, un procedimiento. Entonces hay 3 cosas: procedimiento, de evento, de expresiones y la macro, ¿verdad? Estaría el generador de macro, el generador de expresiones y el generador de código. Entonces, cuando yo le digo generador de código, automáticamente él me va a escribir la palabra procedimiento de evento. Cuando ya lo está, entonces uno, al activarlo, él va inmediatamente a llevarlo a uno a un escenario donde se encuentra
para editar, para cambiar, para borrar, etc. El editor de Visual Basic, ¿de acuerdo? Editor de Visual Basic. Entonces, en este campo al que se le está dando tratamiento diferente, porque se le está agregando un procedimiento de evento con la ayuda del generador de código. Entonces, este procedimiento de evento que se llama, después de actualizar, ¿sí? Update, y se llama así. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Entonces, en la parte que tiene que ver con el nombre del cuadro combinado, podemos apreciar estas siguientes instrucciones que voy aquí a anotar. Bueno, la palabra nombre, la palabra permiso, la palabra autorizado, esas palabritas corresponden a las etiquetas, ¿sí? Si en este momento aquí yo, por ejemplo, salgo de acá un momento y reviso las etiquetas como están acá, no voy a parar sobre la etiqueta como tal y voy a pararme en la pestaña que se llama otras para que usted pueda apreciar el nombre del objeto con el que estamos trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, dice nombre, aquí dice permiso y acá dice autorizado, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto, ¿qué tenemos? Todo esto que está acá, si se dan cuenta, ¿sí? Esto es simplemente una etiqueta, pero es una etiqueta que va a asumir recibir un dato. Entonces, cuando quiere recibir ese dato, aquí con el dato que va a recibir es así. Yo dejo y anuncio la etiqueta que se encuentra ligada con el cuadro combinado. ¿Bien? Tengo que partir de que en el cuadro combinado he ajustado un data query con el llamado de una consulta o de una tabla. En este caso, la tablita que yo he invocado se llama acceso. Entonces, en el data query llego y le monto el user, le pongo la clave, le pongo la tarea, ¿sí? Y no más, y que está autorizado. Bueno, entonces, cada una particularmente es un número de columna. Entonces, aquí, como nos damos cuenta, cuando nosotros nos paramos en el cuadro combinado y nos vamos por allá para datos y nos metemos en el origen de la fila, entonces aclaramos lo siguiente. Miren, la primera columna que se llama usuario y de acceso, esta recibe el nombre de columna 0. La siguiente que dice nombre user, esta es de la tabla acceso, esta recibe el número 2, ¿sí? La que dice permisos, esta se llamaría la número 2, ¿sí? La primera es 0, luego sigue 1, luego sigue 2. La siguiente que dice admitido, la llamaríamos la 3, ¿sí? Es decir, cuando yo enuncio el número de la columna, él tiene que ir y buscar y coger el dato, lo extrae y viene y me lo visualiza en el formulario. Bueno, todas esas instrucciones así como están, uno las graba y listo. Entonces, lo que les decía, entonces acá, con la ayuda de ¿sí? Lo que vamos a hacer simplemente es esto, por ejemplo aquí, aquí, donde está usuario. Entonces, nombre, en este caso el nombre de la etiqueta, punto, caption. ¿Qué es la palabra caption? Caption viene de la palabra capturar, entonces como diciendo capturen. ¿Con la ayuda de quién? De usuario. ¿Por qué usuario? Porque usuario es el apuntador. Lleva la clave principal. Entonces, cuando apunta, entonces lo que nosotros queremos es asumir que el dato nombre vaya y se enfrasque en una columna determinada. Entonces, en esa columna determinada, ¿cuál es? La 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en la 1 está visualizando un dato que corresponde al nombre del usuario y que yo lo que voy a hacer es tomarlo temporalmente para luego incluirlo en una de mis tablas de esta base de datos relacionada, ¿sí? En la misma manera está permiso.caption igual, y entonces vuelve y se enuncia otra vez el cuadro combinado, usuarios, pero con la referencia de que ya no es columna 1 sino la columna 2, ¿por qué? Porque estamos trayendo la tarea. Luego sigue autorizado, punto caption igual usuario,
Column 3. ¿Por qué eso? Porque él simplemente lo que está haciendo es ir y revisar en el data query, donde dice admitido, ahí estará presente. Entonces, ese es la columna número 3, ¿de acuerdo? 3. Hay 4, pero recuerda que la primera está anunciada como 0, la siguiente es 1, la siguiente es 2, la siguiente es 3, ¿de acuerdo? Y siempre se le pone esa instrucción, caption. ¿Para qué? Para que visualice en el cuadro de la etiqueta, visualice el dato, ¿sí? Dato netamente, de algo que él está cogiendo. Punto ahí. Entonces, una vez que ya eso está, es lo que permite que nosotros cuando estemos metiendo datos podamos verle los nombres de las personas, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué obedece a que pase eso? Porque simplemente en el data query eso se está enunciando, o sea, no se están quitando cosas, sino se está simplemente enunciando. Bien, entonces una vez están exhibibles las 3, entonces procedemos a hacer un proceso aquí. Y es que en la clave, cuando llega aquí a la clave, yo le voy a hacer un pequeño cambiecito aquí a clave. Me voy por diseño, me voy por hoja de propiedades, me voy por datos, me voy por máscara de entrada. Y ahí lo que voy a hacer es ponerle contraseña. ¿Listo? Contraseña, no más. Eso es todo. Entonces, se entiende que cuando yo voy a meter la contraseña no va a salir allá clarito lo que yo estoy escribiendo, sino van a salir que son asteriscos. Así de sencillo. Bueno, punto ahí. Otro punto importante. Ese objeto que está ahí, ¿sí? Que es un cuadro de texto, ese objeto que está ahí no tiene en ningún momento origen de control. Es decir, ni el primero ni el segundo lo tienen. No hay origen de control. Entonces, tampoco es un cuadro, digamos, un cuadro combinado, tampoco lo es, porque pues acá no se trata de ir y coger lo que se me venga a la mente, no, sino aquí simplemente uno tiene un cuadro de texto sencillo que estará simplemente de manera muy puntual para recibir información, para nada más, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que este elemento que se llama clave recibe una información. Esa clave acá, en donde dice otras, tiene un nombre, se llama contraseña, ¿de acuerdo? Con datos no tiene ningún origen de control, como el anterior tampoco tiene origen de control, ¿bien? No hay origen de control en el cuadro combinado, tampoco hay origen de control en el cuadro de texto, ¿de acuerdo? Y entonces cada uno asume recibir un nombre, bueno. Mientras tanto, como tal, este campo, digámoslo así, que viene siendo la contraseña, una vez que incorpore la contraseña, habré de crear, por medio del generador de código, un procedimiento de evento, tomando en uso la propiedad que se llama después de actualizar. Entonces, eso solamente creamos esa parte por eventos. Ahí dice, después de actualizar, y dice procedimiento de evento. Le damos qué tiene por dentro. Acá le voy a dar clic en los 3 puntitos. Entonces, lo que tiene por dentro es lo siguiente. Y ahí empieza mi explicación profunda. Bueno, primero, esto es un private sub. Cuando se inicia y cuando se finaliza, tiene que tener su término en sub. Punto. Seguidamente, para trabajar esta parte, hay que declarar variables. Entonces, yo puse las variables así. Una que se llama rec1, la otra se llama rec2, la otra se llama rec3. Entonces, la primera es integer, que es número. Rec2 es string, que significa la palabra string, que es un dato alfanumérico. Y rec3 es también otro carácter alfanumérico. Bueno, punto aparte. Después, escribo una pequeña función que se llama así, hora actual igual now. Eso hay que escribirlo. ¿Eso para qué es? Pues porque cuando yo le digo time, él va y revisa qué está pasando allá. Y eso es lo que va a recoger como fecha, ¿no? Del sistema. Es decir, mi computadora está trabajando con un sistema operativo y está en una zona horaria activa. Entonces va y toma la lectura de lo que está apuntando en el reloj y eso lo trae aquí a Excel y lo guarda en una variable que se llama hora actual. ¿Sí? Pero entonces al frente de este le ponemos el término igual, now, o sea, ahora.
Luego sigue un cuadro de mensaje con el valor que se ha recogido de usuario. Ese usuario ya un valor, por ejemplo, 51, punto. Después de que toma el valor, entonces viene la parte más interesante de este video 33, por el cual es el motivo principal de explicarles a ustedes esta parte. Hay una función que se llama VLOOKUP. Esta función de lookup es una función netamente de búsqueda, es para buscar. Algo muy parecido para aquellas personas que a estas alturas manejan el Excel perfectamente. Habrán conocido una función que se llama buscar B. Buscar B. ¿Se acuerdan de buscar B? Abríamos paréntesis, enunciamos la celda tal, punto y coma. Entonces enunciamos un rango que en este caso es una matriz de datos. Después un punto y coma y poníamos el número por el cual se indicaba la columna de donde se iba a hacer la extracción del dato que uno quisiera exhibir y se cerraba el paréntesis. ¿Esto qué significa? Que es algo muy parecido, pero aquí la cosa en Access se mueve así. Rect2 es una variable que yo acabo de declarar, pero no tiene nada. Entonces va a quedar alimentada con la información que encuentre procedente de la abstracción de lo que aplique la función de lookup y punto, ¿no? Entonces uno escribe de lookup y abre un paréntesis, ¿no es cierto? Tanto abierto como cerrado. Dentro de ese paréntesis se enuncia una expresión. Esa expresión es la siguiente. La primera parte de esa expresión, entre comillas cerrado, porque es un string, entre comillas cerrado, se escribe el nombre. Oigan bien esta parte. Aquí se anota el nombre del campo que quiero tomar para buscar, ¿sí? Lo que yo quiero que se aloje en el registro 2 es prácticamente lo que se encuentra escrito en clave, lo que está escrito en clave. Entonces, esto que está escrito en clave, acá, clave es el nombre de un campo. ¿De qué base de datos, de qué tabla es este campo? Clave, es de la tabla acceso. Está encerrado entre comillas. Hay un separador de lista que es la coma. Coma, espacio. Abre comillas. Escribo acceso, donde acceso es el nombre de la tabla que posee ese campo que se llama clave. ¿De acuerdo? Acceso es la tabla que tiene un campo llamado clave. ¿De acuerdo? Hago un cierre con comillas, una coma que significa separador de lista, un espacio, y abro comillas. Y acá enuncio el que va a permitir traerme ese dato. El que me va a permitir extraer ese dato de allá, de esa tablita. ¿Quién es? Es usuario ID. Entonces, usuario ID es un campo que pertenece a esa misma tabla que se llama acceso. Entonces yo le escribo, entre comillas, usuario ID igual, cierro comillas. Y luego pongo el símbolo ampersand, ¿sí? Y luego escribo lo siguiente, el nombre de mi control, que en este momento asume tomar mi valor de usuario, entonces se llama me.usuario, no más, y cierro con paréntesis. Entonces aquí lo que él va a hacer es esto, con función a lo que uno escribe en el usuario, él va a buscar justamente ese registro que tiene ese número, y cuando lo encuentre, entonces se dirige a clave y extracta el valor de clave y me lo guarda en la variable registro 2, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer. Ahora vamos para registro 3. En registro 3 también es una variable que he declarado y es alfanumérica, porque ahí se pueden dar cuenta ustedes, ahí dice string, aquí está string. Entonces este también está trabajando la enunciación de esta función llamada de lookup, ¿sí? Que significa de buscar. Entonces aquí lo que va a hacer es buscar permisos. ¿Por qué permisos? Porque permisos es un campo que pertenece a la tabla acceso. Permisos tiene la tarea,
que se ha asignado a ese usuario, ¿sí? Entonces es la que yo quiero que la traiga y me la guarde en registro 3. Pero para podérmela traer tenemos que darle un criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues que el criterio diga, busque por el usuario, ¿no? Por el usuario, pero ¿cuál usuario? Pues el que yo estoy apuntando desde el principio en ese cuadro combinado a punto 1 usuario, desde ese mismo que lo copie allá. Entonces por eso es que queda aquí así, comillas, usuario y espacio igual, comillas, y el símbolo ampersand y vuelve y escribimos mi.usuario cierra paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que varía casi siempre en el del lookup es la primera parte, porque es ahí donde uno va y enuncia el campo que tiene el dato que yo quiero que se extraiga y se almacene en una variable como la que está presente aquí, que se llama registro 3 o registro 2. ¿De acuerdo? Para comprobar que está trabajando perfectamente el sistema, entonces yo ¿qué hago? Corroboro creando unos cuadros de mensaje y que me exhiban en la pantallita el valor del contenido de esa variable. Registro 2, registro 3, me los exhibe ahí en pantalla. Cuando lo exhibe, entonces parte que sigue. Ustedes se dieron cuenta que acá en el formulario tengo definidos estos otros cuadros de texto, ¿no es cierto? Ahí está user, pass, permiso, fecha y hora acceso. Yo quiero que quede visible un valor en este objeto, que es el cuadro de texto. Ahí quiero que quede visible. Pero para que quede visible, entonces es importante que yo conozca cómo se llama ese cuadro de texto. Entonces, ese cuadro de texto, ¿cómo se llama? En la hoja de propiedades, en el término otras, ahí enuncia cómo se llama ese objeto. Entonces se llama reg usuario, el siguiente se llama reg clave, el siguiente se llama reg tarea, el siguiente se llama fecha, el siguiente se llama hora. Como funciona eso, entonces nosotros ya sabemos cómo la hora, cómo la parte trabaja acá. Le vuelvo aquí, le digo al F11 para volver otra vez a mi editor de Visual Basic y vamos a anotar así. Entonces, muchas veces me quise me.reg usuario.value igual usuario. Es decir, el valor que esté escrito en usuario me lo va a montar en me.registro.value. Después, entonces, reg2 me lo va a montar en me.regclave.value. Reg3 me lo va a montar en me.regtarea.value. Date, que es la fecha, me lo va a poner en me.fecha.value. Y time me lo va a poner en me.hora.value. ¿Listo? Y eso es lo que se exhibirá en cada uno de esos elementos. Bueno. Punto siguiente. Cuando ya tengo ya a la vista los datos ya montados, ya están visibles, entonces surge la siguiente situación. Dependiendo de lo que se ha escrito en la contraseña, ¿sí?, se entra a valorar. Entonces, como en el principio, reg2 guardó la contraseña oficial de ese cliente, ¿sí? Entonces, ahora con ese valor y con lo que está trayendo, por la ayuda del lookup, entonces forma el otro valor. Entonces viene lo siguiente, se puntualiza una condición acá, que dice así. If significa sí. Entonces dice, si reg2, ya ustedes saben que ahí tiene un valor, igual, me.contraseña.value, contraseña tiene un valor, el que le haya puesto la persona ahí. Then significa entonces. Entonces, pone un mensaje de texto, una caja de mensaje con el siguiente mensaje en el hecho de esta condición cumplirse, cuando se cumple, o sea, cuando reg2 es igual efectivamente a me.contraseña, porque cuando son diferentes va a suceder otra cosa, pero cuando son iguales, ¿qué va a suceder? Exhibe ese cuadro de mensaje que se llamaría así. Encontramos que su registro y claves son correctos, dando autorización al ingreso del sistema. O sea, ese mensaje va a salir porque me está diciendo que con ese mensaje que salió se está cumpliendo la condición. O sea, es verdadera. Como es verdadera, entonces, ¿qué va a hacer? Después de que muestre el detalle, entonces inmediatamente va y toma esta instrucción que dice acá, docmd.open for,
entre comillas, módulo principal. Es decir, que vaya y abra ese formulario. Bueno. Asimismo, cuando él hace eso, entonces va a trabajar otro procedimiento que corresponde a la actualización del registro que se encuentra escrito en usuarios, pasar ese dato a otra tabla que se llama historia de el registro de los usuarios. Entonces, quedaría así. Yo quiero que él me haga el proceso. Cuando yo quiero que me haga la consulta de anexo, en primer lugar, no quiero que me pregunte nada. Si estoy o no estoy. No quiero que me pregunte nada. Quiero que se vaya directo de una. Sin preguntar, de una se va. ¿Cómo consigo que eso suceda? Entonces, anoto una instrucción aquí que se llamaría así, docmd.setWarning. SetWarning, ahí está escrito. Cuando usted le escribe punto, y va a escribir la sección y automáticamente aparecen estas funciones. Entonces, de todas estas, usted busca la de setWarning. Siguiente le pone un espacio y siguiente entre paréntesis le pone el término false. False, ¿sí? False. Entonces, cuando usted le pone ese término, quiere decir que es aquí como si el switch hubiera apagado. Entonces, a partir de que se apaga, no va a volver a anunciar. La frase que dice, ¿usted está seguro de querer anexar ese registro? No va a salir eso. Simplemente, sí, pasa derecho y no pregunta. Pero usted quiere normalizar esa cosa, entonces simplemente vuelve y le dice 12md.setWarning y dice espacio y entre paréntesis le dice true, verdadero. Es decir, que ya usted que hace el anexo, entonces vuelve otra vez normalizar la cosa. Entonces se hace eso. Bueno. Entonces, eso es lo que él haría, contando de hecho que la clave no es, ¿de acuerdo? Que no es la clave. Bueno. Luego viene lo siguiente, la otra parte, pero la parte negativa. Entonces se escribe acá else, y entonces por un else se escribe este mensaje, msg voz, entonces entre comillas ponemos así. La clave ingresada es incorrecta, el sistema suspende su acción. Eso quiere decir que sale. Para poder salir, ¿qué hace? Un 12md.quit, que es esta instrucción que yo tengo acá. No graba información, no la graba, ¿sí? Simplemente termina y termina el sí condicional. Entonces, la clave realmente de todo está es en este de lookup, porque es el que me extrae el dato de real de la tabla, del preciso del campo ese que estoy enunciando, ¿sí? Entonces lo toma y ya lo puedo yo almacenar en otra parte. Otra cosa se puede hacer con ese y punto. ¿Listo? Bueno, entonces eso pasa con esta parte de código que se encuentra estipulado en contraseña. Bueno, salimos de acá. Entonces ya tenemos en cuenta eso. Bueno, entonces la idea es que cuando nosotros aquí vamos a guardar y cerrar. Bueno, entonces ahora va la parte siguiente. Aquí esto, obvio, está almacenando información, pero no lo vamos a mirar porque tenemos el formato en donde dice el término visible, aparece el término no. Eso es propio de aquellos campos que son cuadros de texto, como están aquí enunciados, que dice visible o no visible. Bueno. Entonces, hemos hablado del cuadro combinado, hemos hablado de las etiquetas que se trabajan por el data query, que vienen, digamos, puntualizando de acuerdo al origen de fila de lo que está montado allá, así lo leen. Entonces, cuando llegamos al user pastal, ahí en ese punto, ahí podríamos nosotros llamar por formulario usando la propiedad, podríamos decirle a él que deje viable la tabla que correspondería bueno, prácticamente, bueno, ok, entonces, una vez que ya tenemos eso, todos estos elementos quedan con el término no, todos quedan con el término no.
acuerdo? Quedan con el término no. Bueno, entonces hago aquí un clic derecho, le digo guardar, hago aquí un clic derecho, le digo vista formulario. Entonces ya hemos podido conocer. Entonces yo aquí le diré F4 y voy a traer ¿qué? O una cualquiera, puede ser el de Carlos. Entonces acá le doy un enter. Yo aquí le voy a escribir una clave, le voy a poner kilo, por ejemplo, kilo. Cuando yo le doy un enter, entonces nótese que me manda los resultados de lo que está leyendo, ¿no? Entonces la cédula, ahí la está leyendo, está correcto, pero acá ya me pone una siguiente que es la clave, ¿no? Él dice que la clave que se encuentra estipulada para Carlos no es la que yo escribí ahí que se llama kilo, sino es Dharma. O sea, ya por ese lado ya encuentro una variable, pero ya vamos para allá. Novedades al retirar. Este es el permiso que a ella han autorizado. Listo. Entonces, mire, sale este mensaje que dice, la clave ingresada, o sea, cuando yo escribí kilo, entonces es incorrecta, el sistema suspenderá la acción. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo aquí un clic en aceptar, pues lo único que va a suceder es que le active la instrucción que dice 2md.quit. Así, mira, ya ahí salí de la base de datos. Tengo que volver entonces a entrar a la base de datos. Ahí estoy otra vez. ¿Sí? Entonces en la base de datos, entonces yo le doy aquí un doble clic, entonces acá en el usuario yo le voy a decir que es el número, a ver, aquí le digo F4, entonces le digo que es el número 77.000, ahí está. La clave, entonces era Dharma, ¿no? Entonces Dharma. Cuando yo le doy un enter, me dice, esta es la lectura de su código, lectura de su clave, y listo, ahí está. Entonces ahí ya prácticamente quedó montada esa información. Bueno, entonces acá simplemente se puede cerrar. Ok, y bueno, entonces, bueno, entonces acá ya hemos podido darnos cuenta de nuestro formulario, cómo se encuentra en este instante construido. ¿Ok? En un futuro, pues la idea es que solamente quede visible esta parte así como se ve ahí, ¿cierto? Que esa parte quede visible. Entonces, no es más. Bueno, entonces acá vamos a poner, por ejemplo, otro código, vamos a poner 51, y ahí aparece 51771419, le damos un enter, entonces la clave acá sería 456, le damos un enter, listo, compras, ahí dice lo contrario, dice, encontramos que su registro y clave son correctos, dando autorización al ingreso del sistema. Entonces, cuando yo le digo enter, ya, me entro directamente al formulario que se llama módulo principal. Eso es todo. Bueno, entonces, ya con esto, es interesante ver cómo aquí queda exhibido el nombre del usuario, el permiso que tiene y si está autorizado. Los otros datos obviamente se visualizan. Cuando uno le da clic ya en invisible, ya aloja la información ahí directamente. Bueno, entonces acá se cierra este ítem y prácticamente ya queda completamente explicada la causa de todo esto. Recuerden algo muy importante, amigos. Cuando están ustedes mirando aquí el código visual, les voy a decirle aquí al F11, ahí está. Recuerden de algo muy importante, amigos. Esta parte que está aquí de lookup, ¿sí? Entonces, el usuario acá, como tal, es prácticamente de número, ¿no? Entonces, como es un número, entonces simplemente digamos como la comisión.
Ujú. Bueno, entonces queda clara esa exposición, ¿no? Eh, Hay que anotar algo importante. En este espacio, lo que va a cambiar siempre es la primera parte. Digamos que está la parte uno, entonces donde dice clave, donde dice permisos, eso y esto siempre van a cambiar, dependiendo de lo que usted quiera, traer, dependiendo de lo que usted quiera traer. ¿Listo? Lo importante es que después usted enuncie la tabla y después enuncie el criterio. Entonces el criterio usted escribe y pone el nombre del usuario. Ok. Entonces, no decimos más. Aquí ya prácticamente termina. Si tienen alguna pregunta por hacer, pueden aprovechar y hacerla en el correo electrónico, que con gusto yo apenas lo vea, inmediatamente le estaré emitiendo una información sobre este plan, o si no, también desvelar un poquito más esta parte que a veces es un poco compleja, ¿no? Bueno, entonces no más haciendo, se guarda, se cierra y acá volvemos y cargamos. Entonces, ¿cuál vamos a trabajar? El 79, ¿sí? Cuando yo le doy acá, por ejemplo, José, o vamos a ponerle acá Dios, por ejemplo, yo le doy un enter, me va a salir con que no, esa no es mi clave. Ok, entonces aquí estamos ingresando, me dice que es usuarios, no hay, por ejemplo, me sacó el sistema. Otra vez tengo aquí la cargo, voy a volver otra vez a entrar aquí, acá entonces voy otra vez al 79, enter, entonces vamos a ponerle aquí una clave, 1, 2, 3, entonces la clave es 789. Bueno, entonces aquí lo que me quiere decir es que lamentablemente esa no es la clave, ¿de acuerdo? Y volvemos otra vez y miramos otro punto importante de nuestra base de datos. Dense cuenta que aquí usuario siempre tendrá un solo registro, pero cuando se trata de la historia de bitácora de usuarios, no va a tener un registro, sino va a tener muchos registros. Pero lo más importante de los registros es que está siempre enunciándome el número de identificación, el nombre de bueno, ahí se puede apreciar todo lo que ha pasado con esto. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ok. Bueno amigos, entonces aquí hemos llegado al final de nuestro video número 33. De verdad, espero que esta información, así como la hemos podido desvelar, este gran secreto que se ha podido revelar, espero que para ustedes sea de mucho beneficio y que en verdad lo puedan aplicar a muchas de sus bases de datos, en especial a la de los usuarios, porque ya con los usuarios pues obviamente empieza la cosa a crecer y a crecer y a crecer y se va a ver en un momento determinado con tanta cosa se debe manejar, entonces esto es como más práctica para que usted la tenga presente. Yo voy a colocar esta web, la voy a colocar en Mega, para que a través de que usted la pueda descargar y la pueda tener como un resultado que le ayude enormemente pues, para sus procesos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces mis queridos amigos, siempre les recuerdo algo importante. Enuncien por favor sus comentarios negativos, eso me ayuda mucho a mejorar mi trabajo. Si hablo mucho también dígamelo, si los hago dormir también dígamelo por favor,
Estoy aquí atenta, latente a todo lo que usted me quiera decir, por escrito o por voz. Los comentarios positivos también háganmelo saber, porque eso a mí me anima, me entusiasma, me motiva, me da como más vigor y como más fuerza para luchar y seguir en este proceso, seguir en esta misión. Personas que tengan colegios, jardines infantiles, guarderías, instituciones educativas, fundaciones educativas, etcétera, que tengan, digamos, necesidades muy extremas, muy tenaces, pueden contratar mis servicios tan simplemente como escribir un correo electrónico y anunciar toda su necesidad, me las ponen y yo con gusto, pues, de acuerdo a lo que se esté presentando, así mismo también les estaré diciendo cuánto vale, pero esos valores solamente los denuncio por correo electrónico, no acostumbro a decirlos por video. Por correo electrónico lo denuncio. Las formas como se paga y cuándo se comienza, todo eso, todo lo regulo allá. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más sería? Vale la pena que el video, si usted no lo entendió la primera vez, vuelva y repítalo la segunda, y la tercera y la cuarta, las veces que usted considere que sea necesario para aprenderlo. Recuerde que es muy importante que supere esta evidencia, ¿ok? Bueno, ¿qué más sería? No me queda más que decirles, bueno, se acaba este video, que es el número 33, que hace parte del proyecto educativo, base de datos relacional, Colegio Villa Coruma, asistido por Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video, que es el número 34. Gracias.